Jungle. Audio Jungle. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Vamos a empezar la clase de hoy. Vamos hoy semana 8, con la primera clase de la semana. Vamos a trabajar la continuación del tema de redes de puertos que habíamos iniciado el viernes, si no me equivoco. Y vamos a retomar exactamente donde estábamos, que era con algunas simulaciones que teníamos en Multisim y algunos cálculos que habíamos comenzado. Son parámetros de impedancia. Voy a compartir acá. Vamos a saber. Ok, voy a dejarlo así. Ahora, creo que deberían estar viendo la pantalla del circuito. Vamos a activar aquí nada más con los comandos del chat y que me hacen falta el del permiso y participantes. Perfecto. Ok, recuerdan que este no, perdón. Este fue el circuito que estuvimos trabajando la semana pasada. Si no me equivoco, espero que bueno, no estoy tan seguro de si ya los lograron, digamos, trabajar y sentarse con esto, pero los tienen en la carpeta de simulaciones en el TEC Digital. Recuerdan que empezamos por primero entender qué era un puerto para nosotros, qué significaría el concepto de un puerto eléctrico. Basándonos en entender la definición de qué significará para nosotros un puerto, entonces lo que vamos a hacer, todo el desarrollo matemático es para circuitos que podamos definirle dos. Por eso se llaman redes de dos puertos. Entonces vamos a siempre a tener puerto 1 y puerto 2, donde, digamos, para el análisis del circuito respectivo. Donde les decía yo también que esta idea no es que es exclusivamente siempre así. Podemos tener una red de 3 puertos, de 4 puertos, de hecho se llaman redes de N puertos. Pero para el análisis, digamos, de circuitos eléctricos en CA y lo que nos va a ser útil a este nivel del curso, por eso lo que se estudia es redes de dos puertos. Entonces vamos a continuar en esa parte. Recuerdan que la idea es, en redes de puertos tenemos ciertos parámetros que me dan información del circuito, que describen de alguna forma el comportamiento eléctrico del circuito. Tenemos 6 grupos de parámetros, de los de impedancia hasta los de transmisión directa. El otro día estuvimos calculando los parámetros de impedancia, que es la matriz, que son siempre un grupo de 4 valores, con posición, digamos, con nombre cada uno, el Z11, 12, 21 y 22. Y ese cuarteto de valores se conforma como la matriz de parámetros de impedancia del circuito. Que espero que hayan logrado al menos tocar la idea de que, digamos, si nosotros tenemos los parámetros de impedancia, podemos usarlos para hacer un análisis eléctrico de ese circuito. Que eso fue lo que hicimos al final de la clase pasada. Recuerdan que tomamos los parámetros de la red de puertos de impedancia del circuito acá, el que dice red lineal, y usamos los 4 parámetros para hacer un análisis eléctrico del circuito que está abajo, donde ponen, ok, ahora el circuito le pongo una carga, tengo la fuente y tengo ahí la red conectada, está todo armado, y yo lo que quiero es imaginar o suponer que no conozco el circuito, pero conozco sus parámetros de red. Con esos parámetros de red fuimos capaces de usarlos para poder decir, ok, mira, la potencia de salida era tanto, hacer un análisis eléctrico del mismo. Y lo otro, del último detalle que vimos en la clase anterior, era hacer énfasis de que los parámetros de red, de hecho, voy a hacer un cambio que no lo había olvidado. Voy a hacer un cambio de micrófono. Se supone que ese micrófono a veces no ha funcionado tan bien al inicio.
sea, esto funciona mucho mejor el audio. Entonces se había ya olvidado cambiarlos. Vamos a chequear de que sí, yo creo que ahí ya lo consiguió el micrófono. Entonces deberían estarme escuchando de nuevo. Entonces la idea es tener esa noción de que los parámetros de red de alguna forma es una herramienta que tiene la información del circuito y me permite utilizarlos para hacer análisis sobre él. Entonces hoy vamos a hacer varias cosas más sobre esto y vamos a empezar, digamos, recuerden que habían 6 grupos de parámetros. Vamos a agarrar este mismo circuito que está ahí y vamos a hacer el cálculo de otro grupo de parámetros para más o menos ver la lógica. De hecho, vamos a escoger uno. Vamos a hacer el cálculo de los parámetros G, que se conocen como los híbridos inversos. Entonces, recuerden que para hacer el cálculo, porque una es cómo calcularlos y la otra es cómo utilizarlos. Es como las dos ideas que uno, digamos, se plantea siempre en esta parte. Entonces, vamos a tomar el formulario en la sección de parámetros híbridos inversos, que está en la página 8, que es híbridos inversos o parámetros G. Y ven que están las 4 fórmulas que describen cómo calcular los parámetros G11 hasta el G22. Vamos a usar el simulador también, en este caso, para hacer esa parte. Entonces, creo que aquel día mi solución fue usar como estas notas para tener aquí como un pedacito de papel para escribir y después hasta se los copié ahí en el documento. Les hice como un screen ahí y copié, digamos, los papelitos que usamos de cálculo en el documento del PDF que les pasé. Dice, vamos a ver a esta parte, ¿ok? Tengo el circuito. Si usted quiere calcular la matriz de parámetros G y quiere empezar entonces por los parámetros, por ejemplo, por los que dicen acá. Recuerden que esto es importante identificar la condición. Vean que el G11 y el G21, ambos, dice que la corriente del puerto 2 debe ser igual a 0. Cuando tengo esa condición, la corriente I1 entre V1 me da el G11. El V2 entre V1 y el G21. ¿Ok? Entonces vamos a armar aquí el circuito para hacer esa simulación. ¿Qué necesitamos en el circuito? Dice que el puerto 2, la corriente que ingrese tiene que ser igual a 0. Para lograr eso, vean que los dos interruptores tienen que estar abiertos. El que ahí se ve como C y el que se ve como D. Perdón, o sea, abierto el D y abierto el C. Entonces eso me garantiza de que la corriente en el puerto 2 sea la que entra. Recuerden que esa corriente está definida entrando, sea igual a 0. Y para eso necesito entonces hacer la, digamos, conexión eléctrica, hacer la prueba eléctrica con una fuente del otro lado. Entonces voy a conectar la fuente y desconecto ese corto. Entonces ahí tengo una fuente de 12 voltios que no necesariamente tienen que ser 12. Recuerden que esto lo más importante era la frecuencia de la fuente. Pero aquí, como el circuito es resistivo, los parámetros de red dan el mismo valor para cualquier frecuencia. Luego vamos a hacer en la práctica, digamos, posterior, y veremos ya qué pasaría cuando hay capacitores y inductores. Pero eso es más un asunto de los cálculos eléctricos, digamos que en sí, que la idea, que es lo que aquí vamos a construir. Aquí tenemos entonces, bueno, simular el circuito, ya ahí está para la condición. Y lo que dice es, voy a poner acá la nota. Oh, eso me lo adelanté, que se me hizo. Esto de acá dice esto. Ok. Yo quiero calcular el parámetro G11. ¿Qué pasó aquí? Vamos a ver. Bueno, el parámetro G11 es igual a la corriente de entrada en el puerto 1 entre la tensión en ese puerto, cuando la corriente del puerto 2 es igual a 0. Según el simulador,
del circuito dice que la corriente de entrada en el puerto 1, que es XM3, es 1,8 amperes. Y la tensión en el puerto es exactamente la fuente que colocamos, entonces son los 12 voltios. Esto nos dice que este parámetro es de 1,8 entre 12 igual a 3 entre 20. Ahora, todos los parámetros hay que analizar qué unidad está correspondida a él. ¿Cómo se entiende qué unidad tiene, por ejemplo, el parámetro G11? Cuando usted agarra una ampera o unidades de corriente y las divide entre unidades de tensión, esto se caracteriza por ser unidades de admitancia, entonces se pone con Siemens. Estos son 3 entre 20 Siemens. Y el otro parámetro, el G21, el G21 sería V2 entre V1. Para la misma condición, que es corriente en el puerto 2 igual a 0, nos dice que, vean que el que mide la tensión del puerto 2 es el M1. M1 sería 2,4 voltios, entonces tenemos 2,4 entre el puerto de entrada, que es 12, sería 2,4 dividido entre 12, un quinto. Ahora, ¿cómo se entiende esto con las unidades? Si usted agarra unidades de voltios y lo divide entre unidades de voltios, ¿qué queda? Se eliminan digamos, las unidades, así matemáticamente lo podemos entender así. Y cuando entonces se eliminan, conceptualmente, eso es lo que se dice es un parámetro que no tiene dimensiones. Vamos a ponerle aquí como adimensional, para recordarlo. Entonces, este parámetro no tiene unidades, digamos, físicas. Y ahora vamos con los otros dos. Vean que los otros dos son parámetros que la condición dice que el puerto V1 tiene que tener 0 voltios. Esa es la condición necesaria para poder calcular los parámetros G12 y el G22, que son los que siguen. Entonces, G12 y G22. Voy a copiar de una vez esto aquí. Este es un I1 entre I2 y este es un V2 entre I2. Vean que bueno, vamos a ponerlo aquí una vez. Este era con V1 igual a 0 y este era con V1 igual a 0. Vean que este parámetro, el tercero, es también adimensional. Y el último es de ohms, de impedancia. Entonces, vean que este grupo de parámetros tiene una combinación de unidades. Por eso, digamos, bueno, de hecho por eso se llaman híbridos inversos, porque tienen ciertos parámetros son de admitancia y ciertos son de impedancia. En cambio, los primeros, como por ejemplo los que calculamos en la clase anterior, los 4 eran de impedancia, eran de unidades de Siemens, entonces por eso le llamábamos parámetros de impedancia. Ahora, vamos a poner esto en el simulador para poder, digamos, hacer ese cálculo. ¿Qué necesitamos a nivel del circuito para poder generar esos par de parámetros? Primero hay que desconectar la fuente del puerto 1. Y para poder garantizar que en el puerto 1 haya 0 voltios, tengo que poner un corto en ese puerto. Es la única forma de garantizarme de 0 voltios de diferencia de tensión en ese puerto. Y del otro lado, para poder, digamos, hacer una medición de análisis de parámetros, necesito, digamos, excitarlo con alguna fuente eléctrica. Entonces, esa idea espero que como que ya la agarremos. Entonces, pongo los 12 voltios, que es la magnitud que pusimos de fuente. Y con eso, digamos, si uno nada más aquí puede ser como resetear, reiniciar el simulador para que lo agarre bien, estar seguros. Suele hacerlo bien, pero no siempre. A veces. Entonces prefiero, digamos, parar la simulación y reiniciarla y tomar las mediciones. ¿Cuánto es la corriente del puerto de entrada 1? Ven, necesito I1. I1 es la corriente que está midiendo XM3. Entonces, XM3 dice que es menos 1 ampere. Entonces, esto es menos 1
entre la corriente del puerto 2, pero recuerdan, aquí hay que tener el cuidado. Este multímetro, como quedó conectado aquí, de alguna forma yo lo puse hasta intencionalmente para que se notara el cuidado que hay que tener de tomar la medición como dice la fórmula. El multímetro me está dando menos X2, menos I2, porque está midiendo la corriente que sale. Y yo necesito la corriente que entra, porque la que entra es I2. Entonces, la medición del XM2, que es menos 5, hay que tomarla como 5, porque ese es exactamente el valor de I2. Entonces, esto sería 5. Y este ya sería el parámetro. También es adimensional. Perfecto, ahora los otros dos serían V2, son el puerto de entrada, que es la fuente, son 12 voltios. Y la corriente de entrada, la que acabamos de usar, que es 5. Y esto, no tiene simplificación, 12 quintos. Y esto sería, perdón, en parámetros de, bueno, en unidades de ohms. Entonces, la matriz de parámetros G, que siempre es una matriz cuadrada, siempre son 4 parámetros. Tenemos entonces el primer parámetro, que es 3 entre 20 Siemens. El 1,2, que es menos un quinto y 12 entre 5. Si ustedes notan acá, recuerdan algo importante que tal vez que a veces como que cuesta que le agarren como de verdad el sentido del asunto, es el concepto de que la red de puertos sea recíproca o simétrica. La clase anterior lo pusimos un poquito sobre la clase, sobre el tema que tuvimos. En Z si tenemos parámetros Z, nosotros tenemos que si la red, y esto no se borra. Lo habíamos analizado así. Si yo tengo una red recíproca, ¿cómo lo podía saber viendo el circuito? Entonces, si usted conoce eléctricamente el circuito, lo que necesito es que esa red esté conformada solo por elementos R, L o C. Es básicamente que sea una red lineal. Que no tenga digamos, en la práctica, que no aparezcan ni transistores ni nada de eso, que eso está reflejado como elementos activos. Que no tenga ni amplificadores y que no tenga fuentes dependientes. El circuito en sí es el que a nivel de redes de dos puertos es lo que dice uno que es una red recíproca. Ahora, cuando la red es recíproca, se puede observar ciertos, digamos, relaciones que suceden a la hora de hacer el cálculo de parámetros. Por ejemplo, si yo estoy conversando o haciendo trabajo de los parámetros Z, recuerdan que cuando la red es recíproca, tiene que corresponder de que el valor Z12 tiene que ser igual al valor de Z21. De hecho, por ahí, con los parámetros Y, si los calculamos, digamos, reciprocidad, no sé si estará. El que la red sea recíproca, se tiene que notar en el cálculo de parámetros de que el 1,2 tiene que ser igual al 2,1. De hecho, ustedes si lo ven ahí, esas condiciones pequeñitas vienen anotadas a nivel del formulario. Y de ahí siguen adelante. De hecho, por ejemplo, si yo lo hago a través de los híbridos, que son los parámetros H, tiene que suceder de que el parámetro H21 tiene que ser igual al menos el parámetro H12, o al revés, como lo quieran ver. Y el parámetro G, que de hecho no está ahí, digamos que se lo tienen que aprender de lo poquitito. Y no creo que sea muy difícil. Vean que de hecho se notan los resultados que obtuvimos. El parámetro G, si la red es recíproca, el G2, el 1,2 o como sea, tiene que ser igual al menos 2,1. Y de hecho, repasemos de una vez los otros. Vean que abajo, con los parámetros de transmisión, que se conoce como parámetros T mayúscula, o parámetros ABCD, digamos, hay dos formas de verlos, ABCD o parámetros T mayúscula.
tiene que dar, si la red es recíproca, que si usted multiplica el parámetro A por el D y le resta el B por el C, tiene que ser exactamente 1 ese cálculo. Y los T minúscula o los A, B, C, D, que son los parámetros de transmisión inversa, tiene que dar para una red recíproca correctamente de que este cálculo también sea 1. Son las 6 condiciones que permiten ver que digamos, la red sea recíproca. Lo otro es, bueno, y ya vimos este resultado, lo logramos observar cuando calculamos los parámetros Z y acabamos de hacer el cálculo de los parámetros G por simulación, pero al fin y al cabo hicimos el cálculo, los obtuvimos. Y ahora, no sé si tienen alguna pregunta, siempre recuerden que lo más sano es hacerlo, digamos, conforme vamos en el tema. Ahora, vamos a hacerlo de una vez. No es difícil y creo que estamos en un justo momento adecuado para hacerlo. Ya vimos el cálculo de 2 parámetros. Yo creo que la estrategia de cómo se hacen los cálculos y cómo se entienden las fórmulas ya deberían irlas como comprendiendo. Dominando no, porque para eso hay que estudiar y un poco más, pero que la explicación sea, digamos, la base. Vamos a ir a la tabla. De hecho, vamos a ir, no, porque es muy difícil. Yo les voy a mostrar también la tabla de conversión de parámetros. ¿Ok? Que es los parámetros G que acabamos de calcular, voy a dejarlo por aquí. Voy a guardarme esta nota por el otro lado. La tabla de conversión de parámetros dice, esta mitad de la página que tenemos aquí en la página 9. Yo lo que voy a hacer es, para validar y para que ustedes vean, digamos, cómo funciona la tabla, voy a transformar esta matriz de parámetros G a la matriz de parámetros Z que habíamos calculado la clase anterior. De hecho, voy a anotarla aquí. La matriz de parámetros que habíamos calculado ahí. Y vamos a ver dónde estaba. Creo que está en la clase 7. Esta. Habíamos calculado era 20 tercios, 4 tercios y 8 tercios. Vamos entonces aquí. La clase anterior habíamos calculado esto y nos había dado 20 tercios, 4 tercios, 4 tercios y 8. Bueno, aquí me faltó algo. Estas son unidades de ohms. Cuando cada parámetro tiene unidades diferentes, lo mejor es poner esas unidades dentro del parámetro, en la casilla. Si aquí las 4 son de impedancia, entonces es como, se entiende claro de que si yo le pongo el ohms afuera, lo adquieren todos los parámetros de dentro de la matriz. Pero ahora lo que vamos a entender es cómo funciona la tabla de conversión para, digamos, si yo conozco los parámetros G, a través de estos parámetros, sin hacer cálculos en el circuito ni simular, con solo conocer los G, cómo calcular los Z. Porque recuerden que ambos conjuntos de parámetros están describiendo el mismo circuito. Eso es como la lógica importante. Es información del mismo circuito, solo que mostrada de forma diferente. Y que de hecho tiene sus fines, o a veces es más, o sea, dependiendo del análisis eléctrico, a mí me sirve más usar los Z que los G. Pero si yo quiero hacer otra cosa, tal vez más bien en lugar de los G me sirven los H. Entonces, por eso es que la conversión de parámetros es muy utilizada o necesaria a la hora después de usarlos a nivel de cálculos eléctricos. Entonces, aquí lo que quiero es ver la matriz de transformación. Vamos a pasar de parámetros G a parámetros Z. Entonces, ustedes ven la matriz esta grande, en la tabla esta que tenemos aquí. Tenemos ZY hasta T minúscula en la primera columna y ZY hasta T minúscula en la primera fila. Nosotros lo que tenemos que hacer, de alguna forma, creo que aquí,
¿Cómo hago para que sea más bonito esto? Es que el PDF es más difícil de marcar. Ya sé. De hecho, vamos a hacerlo aquí. Aquí no, en la clase de hoy. Y así les queda. Lo dejamos de una vez para el blog de notas, para el libro de la clase. Okay. Y aquí sí puedo rayar con mucha facilidad. Entonces, teníamos parámetros G. Es más, ok. Creo que ahí lo tenemos y tenemos ya listo eso. Yo lo quiero convertir de G a Z. Entonces, lo primero que hay que hacer es identificar en la tabla, en esta diagonal que está aquí, cuál conjunto de parámetros tengo. Digamos, aquí vamos a asumir que los que tenemos son los parámetros G. Entonces, usted busca en la diagonal y aquí tengo los 4 parámetros G. Vean que aquí está G11 hasta el G22. Yo lo que hago digamos, marco un cuadrito para estar seguro que ahí están los 4 parámetros que yo conozco. Y ahora la columna que voy a usar de trabajo es esa columna. ¿Ven? O sea, esta columna hacia arriba y hacia abajo. ¿Cuál es la que hay que usar? Dependiendo a dónde yo quiero transformar. Si yo quiero transformar a Z, entonces me muevo en esta columna hasta buscar cuál es la fila de Z según la primera columna. Entonces aquí la primera columna me dice que esta es la fila de Z. Entonces, si ya me ubico ahí, marco estos 4 factores de cálculo, que son los que me van a servir para transformar de G a Z. Vean que aquí en estos factores de cálculo, vean que están, digamos, relacionados con los mismos parámetros híbridos inversos, los G. Pero aquí hay uno que dice delta G. Entonces, esos parámetros que vienen ahí, o esos términos, delta G, delta, por todo lado hay varios deltas, están aquí al pie de la tabla, que son los determinantes de las matrices que, digamos, se calcula. Ven que todos los 6 deltas determinantes están en función de los mismos parámetros. Entonces, para este conversión, necesito tomar entonces el delta de la matriz, el determinante de la matriz G, que de la fórmula, si la ven con cuidado, es nada más hacer G11 por G22 menos G12 por G21. Entonces, esto es un cálculo. G12, nosotros nos había dado 3 entre 20. Luego, ya me perdí, estoy aquí. Luego sigue el 2, sería 12 entre 15. 12 entre 5. Menos un quinto por menos un quinto. Entonces, el determinante de la matriz G más 1 entre 25. Son 2 quintos, ¿ok? Entonces, este determinante nos vale, en este caso, 2 quintos.
Y ahora podemos ir calculando uno a uno. Entonces, esta es la matriz Z que voy a generar. Por ejemplo, este primer cálculo es la Z11, equivalente que voy a calcular. Entonces uno dice, ¿cómo sería el parámetro Z11? Tengo que agarrar el 1 entre el G11. Entonces esto sería igual a 1 entre 3 entre 20, que eso sería igual a 20 tercios ohms. Y vean que es exactamente el valor que ya sabíamos por medición o por cálculo, digamos, que fue lo que hicimos. ¿Cuánto es el otro? El G12. Entonces vean que el G12 es menos G12 entre el G11. Entonces esto es menos. ¿Cuánto valía el 12? Menos un quinto. Entre el 11, que sería 3 entre 20. Entonces, esto sería 4 tercios. El otro, el 21, sería G21 entre G11. El 21 es un quinto y el 11 sería 3 entre 20. Es lo mismo de arriba, 4 tercios. Y el Z22 es el determinante entre el 11. Entonces este determinante era 2 quintos entre 3 entre 20. 8 tercios. Por transformación, estamos llegando a que conociendo los parámetros G, que la matriz es 8 tercios, perdón, aquí no vale 8 tercios, aquí va el 20 tercios, y todos son de impedancia, entonces tomo unidades de impedancia. La matriz realmente es bastante práctica, digamos, y sencilla de hacer conversión. De hecho, vamos a ver, de alguna forma podríamos, sí, la verdad que puede ser. Aquí lo que hicimos fue pasar de G, transformarlo a Z. Y esto es así, pues digamos, esto podemos ahora decir, el circuito es el mismo. Yo lo que puedo hacer es dos cosas. Si quiero los parámetros T minúscula, puedo hacer los cálculos normal, me voy al simulador, hago los cálculos y construyo la matriz de parámetros T minúscula. Pero si ya yo conozco, de hecho, conozco los G o ya conozco los Z, podríamos decir, calculemos los T minúscula, pero por conversión de parámetros. Para hacer ese cálculo, y así ya reforzamos el uso de la tabla, ¿cuál era el primer paso que hicimos hace un rato? Yo ahora quiero pasar de Z a T. Me busco en la diagonal. En la diagonal busco dónde están los parámetros que conozco. En este caso es Z, el que yo conozco. Z está aquí, vean, la primera. Luego de que ya tengo los parámetros conocidos identificados, busco a dónde tengo que llevarlos. Entonces, yo ahora quiero llevarlos a parámetros T minúscula. Entonces, en esta columna que tengo aquí, identifico cuáles son los 4 factores de cálculo que me definen en la conversión de T minúscula. Y con ellos hago los cálculos. Entonces, vamos, vean que ahí necesito el determinante de Z. Entonces, vamos a ir empezando igual. ¿Quién es el determinante de Z? Z11 por Z22. Para este caso, entonces tenemos 20
tercios por 8 tercios por 4 tercios dos veces. Este determinante nos daría 20 tercios por 8 tercios. $16. Bonito número cerrado. Ahora vamos uno a uno. Entonces el determinante Z nos da 16. Ahora, recuerden la matriz, si ustedes de hecho la ven por ahí, esta matriz se conoce como ABC minúscula. Entonces, este de aquí es A, o sea, aquí en la matriz, el cuadrito verde es A, B hacia la derecha y los dos de abajo, C y D. Entonces, ¿cuánto es el A minúscula? De ahí la conversión dice que hay que tomar Z22 entre Z12. Luego de eso hay que tomar B, C y D. O copiarlos de una vez. Este es un delta Z entre el 1, 2. Este es 1 entre el Z 1, 2. Entre el Z 1, 2. Entonces llenemos estos cálculos con la matriz Z. Entonces esto es 8 tercios entre 4 tercios. El determinante Z era 16 entre 4 tercios. Este es 1 entre 4 tercios. Y este es 20 tercios entre 4 tercios. De acuerdo. Entonces vean que este primero los tercios se cancelan, quedan 8 entre 4, esto es igual a 2. Luego B es igual a 16 por 3 entre 4. Vamos a ver cuánto es mejor. 12. Este serían 3 cuartos. Y este 20 entre 4, 5. ¿Ok? Uno puede ahora, pregunta aquí, ¿cómo darse cuenta cuáles son las unidades de A, B, C o D? Entonces, la forma de darse cuenta de las unidades es irse a la página de cálculos de parámetros, buscar los parámetros de transmisión inversos, los minúscula. ¿Y cómo se calcula A? Entonces, esa es la página 8 del formulario. Ven que la forma de calcular A es V2 entre V1. Significa que A es adimensional, no tiene unidades. B es tensión entre corriente. Entonces, B tiene unidades de ohms. C es unidades de Siemens y D es adimensional. Entonces ya ahí así es la forma de darse cuenta qué unidades corresponden cuando uno hace conversión de parámetros. De hecho, también se da uno cuenta aquí, ven que cuando ustedes dividen ohms entre ohms se cancelan y es adimensional y por ahí anda. Y la matriz sería la matriz de parámetros T minúscula, conocida como parámetros ABCD minúscula, sería 2, 12, 3 cuartos y 5. Estos 12, uy, aquí me quedo un poco, son en ohm. Y estos son en Siemens. Y esa sería la matriz. Chequeemos que los parámetros híbridos sean correspondientes a la simetría. Recuerdan que tenemos simetría, condición de que es una red de puertos recíproca. Si yo no conozco los ABCD, recuerdan que A
¿cómo es? A por D, ¿sí? A por D menos B por C tiene que ser 1. Entonces esto tiene que suceder. A por D es 2 por 5, 10. Y aquí tendríamos 12 por 3 cuartos. Esto serían 3 por 3, 9. 1 igual a 1. Entonces representa que me está diciendo lo mismo que me dijo los parámetros G o que me dijo los parámetros Z, de que el circuito que estoy analizando como red es un circuito de red recíproca. Y vean que yo creo que no sé si tienen alguna duda, es bueno que me la pregunten aquí sobre la tabla de conversión. La conversión de parámetros creo que es muy sencilla. Con el detalle hay que tener un cuidado, que de ahí habría que plantear el caso. El cuidado sobre todo en esta tabla que está aquí. Lo voy a marcar con muy... Vamos a ver cómo lo marco. Con este. Espere para ver, un segundito aquí. Esto es, me marco esto aquí. Creo que aquí algo me pasó. Dame un segundo que a veces esto le tocó una tecla que lo desconfigura. Ah, se volvió un poco. Pero un segundo, ¿qué pasó aquí? A ver si el lápiz, es que es el lápiz el que me agarró un... Vamos a ver si puedo seguir. A veces la tableta le agarra alguna cosa extraña y no responde el lápiz. Se lo pasa muy poco. De hecho, yo creo que esta es la primera vez que me pasa en una clase. Me ha pasado fuera de clase. Vamos a ver si logro hacerle un... Es rarísimo, pero bueno, a veces no quiere. Voy a intentar aquí hacer esta parte, por lo menos, para cerrar esta idea aquí. Ya voy a ver si me logra trabajar. Hay que ponerle un cuidado a ciertos cálculos cuando se hace la matriz de parámetros. Por ejemplo, los que hay que tener cuidado es, hay dos posibilidades.
es muy probable, o sea, es posible que en cualquiera de los 6 parámetros hayan parámetros que sean igual a 0. Parámetros en sí. Entonces hay que tener cuidados especiales. Sobre todo hay que tener cuidado en los determinantes que van dividiendo, como este que está aquí. Digamos, ven este cálculo de parámetros que está ahí. Ese, como va dividiendo el determinante, digamos, hay que tener cierto cuidado con él. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema que podríamos tener? De que imaginar que ese valor delta t minúscula, como ese otro que está por ahí, en alguna matriz fuera, digamos, igual a 0. Vean que aquí en estos 4 también pasa. Entonces, en los parámetros donde yo tenga un valor que tenga que dividir entre 0, y formalmente da infinito. Pero infinito no nos sirve de nada. ¿Por qué no nos sirve? Porque los parámetros, recuerden que cada conjunto de parámetros tiene una ecuación específica, o 2 ecuaciones específicas. Entonces, por ejemplo, voy a poner esto aquí. Voy a volverme hacia arriba en el formulario. Vean que yo me planteo, digamos, un análisis utilizando los parámetros Y. Los parámetros Y son estas 2 ecuaciones de aquí. Son las ecuaciones que nos sirven para hacer cálculos, utilizarlos para hacer un análisis eléctrico. Si algún parámetro tiene un valor de infinito, mentira que es que el circuito me va a dar corrientes infinitas o tensiones infinitas. Lo que pasa es que hay ciertos circuitos de que no tienen los 6 conjuntos de parámetros bien definidos. Hay algunos que no se pueden usar porque su definición no lo permite, porque da cálculos de valores que no sirven, que no son funcionales. ¿Cuáles van a ser? De hecho, van a ser esos, los que cuando yo obtengo me da un valor de infinito en las transformaciones de matrices. Y significa que hay circuitos que, eso suele ser muy común en circuitos donde aparezcan transistores, bueno, sí, transistores, pero están reflejados en amplificadores o ciertas cosas por ahí, digamos, algunos amplificadores suele pasar eso mucho. Con algunos circuitos que tengan fuentes dependientes puede aparecer de que de los 6 parámetros no tenga bien definido tal vez los híbridos o que no tenga bien definidos los G, no sé, los G, los híbridos inversos. Entonces, no siempre, eso es importante, no todo circuito de red de puertos se le pueden definir los 6 parámetros de forma correcta. Pero hay circuitos que sí, que a la hora de transformar de un lado para el otro, tiene todos los parámetros, las 6 matrices están definidas. Entonces, a la hora de hacer conversión, ustedes tienen que darse cuenta de porque tratan de hacer el cálculo y se dan cuenta de que un parámetro se indefine. Entonces, con solo uno que se indefina, usted dice, esta matriz no está definida para este circuito. Esa es la idea. Entonces, por ahí tendríamos la conversión de parámetros. Digamos, esta es la tabla y lo que queríamos por ahí. Ahora, si una red es recíproca, debido a que algún parámetro siempre se cumple que sea recíproca para los otros parámetros. Tiene que... Bueno, esa era la pregunta de Esteban, que fue hace un ratito. Tiene que, porque lo que es recíproco es el circuito. No puede, de hecho sería inconsistente, sería algo que no es, algo pasó, de que, por ejemplo, que usted tenga los parámetros Z y usted ve y dice, mira, estos parámetros Z, dice, está bien, es recíproco. Y si usted los toma y los transforma a G, digamos, los parámetros G tienen que mostrar que es recíproco también, con lo que vimos hace un rato. Si se contradicen, algo hice mal, porque no pueden contradecir la información del circuito, que es circuito 1, no lo cambié, el cel. Lo que están describiendo a la misma cosa, el mismo circuito. Entonces, no sé, eso es así como hay que entender la parte de recíprocos o simétricos. Y bueno, Ignacio me dijo algo, pero no sé qué era, no nos puso profe hace un minuto. Ahí inicio la grabación, entonces de aquí reinicio la segunda parte. Después la pego con la primera, en un solo video. Entonces estábamos, voy a compartir, a ver si esto sale bien.
Me avisan si no están viendo o si no están escuchando, pero se supone que aquí todo me muestra ya de nuevo normal. Aquí estamos con el libro como el libro de la clase, donde estamos. Hicimos conversión de parámetros y, bueno, de nuevo, si tienen alguna pregunta o duda de conversión. Sí. Ya ven que de hecho avanzamos muchísimo. Digamos, si uno lo ve a nivel de parámetros de red, yo creo que ya son capaces de hacer cálculos de Z, Y, H, G, T y T minúscula, porque la lógica es la misma, solo son fórmulas diferentes. Ya habíamos visto el uso de unos parámetros, de cómo usar digamos, un grupo de parámetros para como cálculo, que fue digamos, la red. Vamos a abrir aquí. Como multisíntesis cero. Vamos a hacer que abrir esto otra vez. Este que fue el que trabajamos, y recuerden que habíamos resuelto el circuito eléctrico abajo de cómo, digamos, hacer la conversión. Y entonces, bueno, tenemos eso. Para lo que sigue, voy a pasarme a otro circuito que ya yo tenía por aquí, que se llama este de caja negra. Me interesa mucho que tratemos de visualizar a las redes de puertos de esta forma, como cajitas negras. Yo nada más veo el puerto de entrada y el puerto de salida. Para saber quién es esa cajita negra, por aquí abajo está el circuito que es, y aquí abajo está el circuito, el otro. ¿Ok? Vean que ahí este que dice red lineal, el primer circuito que está arriba, es un circuito de cálculo de parámetros, porque vean que ahí tengo igual, tengo los multímetros y los amperímetros conectados en puerto de entrada y puerto de salida y dos fuentes para hacer pruebas. Pero abajo no, abajo lo que tengo es un circuito conectado, fuentes, de hecho ven que hay dos resistencias, una que se llama R12 y la otra R11. Pero vean que la red es la misma, se llama red lineal 2. Ahora, yo digamos, la pregunta es, ¿qué será lo que hay dentro de esa cajita negra? Entonces, esa parte es bonita de cómo, digamos, ya es usar multisim un poco más. Esa cajita negra es otro circuito que yo lo oculté y lo definí como red lineal y lo estoy usando ahora nada más como una cajita. De hecho, ese circuito son estos dos que yo abrí por aparte. Red lineal 2 es este circuito. Vean que no es igual al circuito que trabajamos hace un rato, porque el que habíamos trabajado hace un rato no tenía la R5. Tenía esas cuatro resistencias y de hecho valían igual. Yo nada más dije, voy a hacerle un cambio muy sencillo, pero que no sea el mismo. Y de hecho ese cambio hace que cambie bastante. Ese cambio, quitar esto aquí, ese cambio nada más, lo único que agregué fue R5, que antes de eso era nada más un cable. Y ese circuito, digamos como que lo embebí, le puse puertos, vean que ahí está el DVD 1, 2, 3 y 4, y ahora lo estoy usando en las simulaciones como una caja negra, como se usa mucho en simulación de circuitos. Más si los circuitos son muy grandes, de no caben en una simulación aquí, en una página de simulador, en una protoboard, digámoslo así, porque eso es como la idea. Entonces uno lo que hace es hacerlo por bloques. Entonces usted dice, este circuito ya está listo, voy a meterlo en un bloque y ese bloque lo instancio luego en otra simulación y ya sé que es, por ejemplo, esa cajita puede adentro ser un circuito gigante. Y así uno va, digamos, haciendo como niveles, que eso se llama, digamos, simulación, como subiendo en niveles y haciendo, digamos, más compacto la visualización de la simulación. Y en redes de puertos es muy chido verlo así, pues es interesante tener esa noción. Ahora, asumamos, yo se los mostré quién era el circuito red lineal 2 para que me creyeran que era un circuito normal, con resistencias adentro y todo. Pero ahora lo que quiero es que mentalmente ignoren que lo conocen. Asumen de que no sabemos qué es lo que hay adentro. Hay algún circuito, pero no sé ni cómo es, qué valores, ni qué tiene. Y además, yo lo que quiero es calcular, vamos a hacer el mismo análisis como en la clase pasada. Lo que quiero es calcular cuánto es la potencia que consume R11.
la resistencia que está allá en la esquina. Pero yo no conozco el circuito de adentro. A mí me lo dieron así como una cajita. Entonces usted dice, ok, si yo no conozco el circuito, de ahí lo único que puedo hacer es tratar de hacerle ahí en el laboratorio, digámoslo así, hacerle los cálculos de los parámetros y ya usando los parámetros, a través de esos, a tratar de calcular entonces el análisis eléctrico que me permita calcular la potencia del R11. Vamos a hacer aquí algunos, los parámetros que vamos a sacar. Vamos a tomar algunos de los que no hemos hecho. Nada más como por prueba, porque esto la verdad se vuelve, la verdad, no tan relevante cuál escoger. Ya calculamos por simulación los parámetros Z y calculamos por simulación fueron los parámetros G. Calculemos los parámetros T mayúscula. ¿Ok? Vamos a hacer por simulación el cálculo de los parámetros de T mayúscula. Ok, sí. Formulario. Entonces aquí volvemos al formulario, buscamos híbridos, perdón, transmisión ABCD en mayúscula para ver cómo se tiene que hacer el análisis de estos, el cálculo de estos parámetros. Y dice así, parámetro A se tiene que calcular con V1 entre V2 cuando I2 es igual a 0. Y vean que también el parámetro C lleva I2 igual a 0. Entonces esto es I1, V2 y I2 igual a 0. Genial. ¿Qué necesito entonces para hacerle la prueba al circuito y calcular estos dos? Necesito que I2 sea 0 amperes. Entonces eso lo logramos dejando los interruptores de afuera abiertos, los del puerto 2, perdón. Y de ahí entonces ocupo poner la fuente aquí en la entrada, que sería la fuente A. Eso estaría suficiente, hago la simulación y con los valores que me dan los multímetros y esto de este lado, calculamos los parámetros. Entonces, ¿cuánto vale V1? De V1 son los 12 voltios que le pusimos al puerto. Y necesito V2. V2 es el XM-M1, que sería 1... ¿Qué se hizo el M2? No, el 1. ¿Qué es eso? 1.5 voltios. Ok, entonces sería 12 dividido entre 1.5, 8. Es adimensional. Ahora, este otro es 1.5 la tensión, V2, pero necesito la corriente de entrada, que es el XM3, y el XM3 es 1.125. 1.125. XM3, sí, correcto. 1.125. 8 novenos. Este son Siemens, porque ven que es ampere entre volt. Y el B y el D se calculaban, vamos a ver, el formulario dice que, bueno, lo copié al revés, pero no importa. D es menos I1 entre I2. Para este tenemos que hacer que V2 sea 0. Y el otro es menos V1 entre I2, asumiendo que la tensión del puerto 2 sea 0. Vean que necesito que el puerto 2 sea 0. Entonces aquí, profe, es necesario cerrar S4. Para este caso sí, pero para el anterior no, porque recuerden que en el anterior lo que queríamos era que I2 fuera 0. Si usted cierra el D, ya aquí voy a tener una corriente que circula. ¿Cómo yo sé que va a circular una corriente en I2? Podemos ir a ver el circuito, vamos a parar esto un toquecito. Si usted viene aquí
Recuerden que este IO3 y este IO4 es lo que yo veo afuera de la caja negra. Entonces, si usted viene aquí e intenta hacer un corto entre IO3 y IO4, que sería como cerrar el S4, ¿verdad que sí fluye corriente? Por supuesto, digamos, la resistencia, esta R4 quedaría en corto, es como si no estuviera conectada, desaparece. Pero de ahí R1 hace que fluya una corriente. Si yo pongo allá la fuente de 12 voltios, viene una corriente, fluye, baja y regresa. Entonces, si uno cierra el S4, no estaría garantizando que el I2 sea igual a cero. La única forma de que I2, que es la corriente que entra aquí por el I03 sea cero, es que esté abierto. Pero para el segundo caso, que es lo que tenemos que hacer, no sé si es el, digamos aquí, ahora sí necesito que V2 sea cero. Ven, la condición del segundo caso dice que V2 sea 0 voltios. ¿Cómo yo me garantizo tener 0 voltios en el puerto 2? De ahí sí, la única forma es cerrándolo con un corto en esa salida. Entonces, para este otro par de parámetros, más bien ahí pongo el S4 en 0 voltios, así corto, y hago la simulación para ver los valores. Entonces, con la plantilla de hoy sería, ¿cuánto sería menos I1? Vamos a ver, I1 es el XM3. El M3 es el que está arriba, sería menos 1.2 entre el... Vamos a ver, me perdí, estoy como XM2, 600 milis. Yo lo dejaría en 600 milis, que eso sería 0.6. Entonces, que eso sería, va dividido entre I2, y I2 es el XM2, sí está bien. Entonces sería menos 1.2 entre 0.6. Eso es igual a menos 2. Ah, bueno, creo que ya cometí un error del que ustedes saben exactamente. Este lleva un menos porque la lectura es al revés. Ya van agarrando. Este sería 2 positivo. Ya me corrigen que bien. 2 positivo. Y este sería menos V1, que V1 es el XM4, que sería pues 12 voltios, porque es donde tengo la fuente. Y el I2, que sería menos 0.6. Ahora sí. Sería 2 entre 0.6. 20. Genial. Significa que ese circuito, la matriz T, es la matriz que está descrita por 8. Vean que estos son ohms. Entonces, 8, sigue aquí 20 ohms, porque es B. Luego sigue C, que es 8 novenos Siemens. Y D, que es 2. ¿De acuerdo? Ya tenemos la matriz T. De alguna forma, cuando usted ya tiene la matriz T, usted dice, ya tengo las 6 matrices, porque para poder generar las otras 5, nada más me voy a la tabla y lo convierto. Entonces, una vez que usted tiene un conocimiento de una, es como tener conocimiento de las 6. Si se pueden convertir a las 6. ¿Ok? Entonces, ahí ya tendríamos los parámetros de esa red. Ahora, ¿cómo uso esos parámetros para resolver el circuito de abajo? De hecho, voy a hacer resolución. Entonces, así como está esto, voy a llevarme al libro. Vamos a hacer esos cálculos mejor en el libro. Acá en el cuaderno. Ve, ya responde hasta el. No, no. Pero voy a llevarme el circuito. Realmente solo voy a llevarme la segunda parte. Esto de aquí. Genial. Y vamos a traernos los cálculos que acabamos de hacer. Entonces,
Entiendo. Ah, no. Ok. Esos fueron los parámetros que conocemos. Y aquí, como puedo rayar, me siento libre de hacer. Estos parámetros de aquí son los que me describen esta red de puertos que tenemos ahí. Ahora, yo quiero agarrar esa red de puertos, conectarla a como está con una fuente y una resistencia de entrada y la resistencia 11 que está como en el puerto de salida, y vamos a hacer lo mismo. Vamos a proponerle el mismo propósito de lo que habíamos hecho en la clase anterior. Quiero calcular la potencia que consume esta resistencia. ¿Ok? Recuerden que la gracia de esto, hay que entender bien un par de cosillas. Este es el puerto 1. De hecho, ahí está, pero vean que para hacer énfasis de nuevo, este es el puerto 2 del circuito. Esta tensión de aquí es V1 y la corriente que entra por ese puerto se llama I1. Esta tensión de aquí es V2 y esta corriente hacia allá es I2. Si uno agarra los parámetros híbridos, perdón, los de transmisión, no, pues ya, sí, los de transmisión ABCD que tenemos. Los de transmisión dice las dos ecuaciones que se utilizan para hacer cálculos. Dice que V1 es igual al parámetro A por V2 menos B por I2. Y la otra ecuación que dice es que la corriente 1 es igual a C por V2 menos D por I2. ¿Ok? Tenemos dos ecuaciones, pero aquí en estas dos ecuaciones, ¿qué no conozco? No conozco quién es V1, porque ven que V1, como yo lo dibujé en el circuito, no sé quién es. Es una tensión que hay que, de hecho, digámoslo, en la idea es que tengo que calcular porque no la conozco. Realmente, de hecho, lo único que conozco es esta fuente, que hay 12 voltios aquí. Es lo único. Luego, bueno, sí conozco A, B, C y D. V2 tampoco lo conozco. Entonces vean que tengo V1 y V2 no lo conozco. I1 y la corriente I2 tampoco. Dos ecuaciones con 4 incógnitas, eso nos deja un poco todavía muy, digamos, muy faltante de información para terminar de resolver el análisis eléctrico. El otro día, el ejercicio que hicimos el viernes, recuerdan que el que hicimos el viernes tenía la ventaja que esta resistencia no estaba. De hecho, este circuito empieza a complicarse y cómo hacer el manejo de cálculos cuando ya tengo, por ejemplo, esa resistencia. Es un detalle que se complica. En el circuito del viernes habíamos usado una ecuación aquí en la salida. De que vean que por la resistencia, esta resistencia aquí, esto es el mismo tensión V2. Y usando ley de Ohm en esta resistencia, habíamos sacado de que V2 aquí es igual a menos I2, que es la corriente que se devuelve, porque I2 es la que va hacia adentro. Por, digamos, ahí está R11. Y esa la habíamos usado como una ecuación más. R11 lo conocemos y siguen siendo, vean que V2 y I sub 2 siguen siendo las variables que no conocemos. Ahora tengo tres ecuaciones, 4 incógnitas. Ahora uno dice, ¿de dónde saco más otra ecuación? Entonces, aquí en la entrada, ¿cómo hay una relación que hay que usar este R12? ¿A qué es igual esta corriente I1? Entonces, en esa entrada, si ustedes, digamos, de hecho vamos a hacerlo por aquí. I1 se puede calcular como la fuente, que la conocemos, que es 12 voltios, menos el nodo que está al otro extremo, que este nodo conforme la referencia es el nodo V1. Entonces 12 menos V1 entre R12. Podríamos pasar el R12 hacia el otro lado y podríamos decir entonces esto es igual a R12 I1
igual a 12 menos V1. 4 ecuaciones, 4 incógnitas. Si ya lo tengo así, puedo resolver ese sistema. Y ese sistema tiene el detalle que si lo quiero resolver en la calculadora, necesito que el sistema llegue a 4 ecuaciones. Y por lo que tengo entendido, solo las blancas tienen el sistema de 4 ecuaciones. Las grises creo que llegan hasta 3, eso es lo que entiendo. Pero ahora les explico un truco. Más que un truco, es que es importante que lo entiendan. Vamos a resolver el camino largo y ahora les explico la lógica del truco. No es un truco, es usar bien los parámetros y entenderlos muy bien. ¿Cómo se hacía Profe, Sí, no entendí cuál es la relación entre ese circuito y el pasado con el que calculó los parámetros. que esta cajita es la misma. Voy al simulador. ¿Ven que se llaman igual? Bueno, él le pone un Ah, sí. HB1 y un HB2 solo para diferenciarlos. Pero lo que tienen internamente es el mismo circuito. Si yo le doy, si yo le doy clic aquí adentro, y de aquí yo creo poder, aquí el abrir el subcircuito, me va a abrir este, que era el que yo les mostré hace un rato. Y si regreso aquí, y ahora le doy doble clic al de abajo, y le digo que me muestre el subcircuito que está adentro, es el mismo. Es una copia. Ujú. Por eso entonces Pero, ahora, digamos, ¿sí? los parámetros lo puedo calcular con cualquier circuito. No, el cálculo de parámetros es, usted le pone una fuente a un puerto y con la condición mide las variables que necesito. Bueno, sí se puede. O sea, si, digamos, usted podría, a nivel de simulación se podría. Digamos que usted agarre el circuito que está aquí abajo, así como está el de abajo. Y si usted le deja puesta la resistencia R12, por ejemplo, eso sí usted tiene que aquí ver que dependiendo, si usted le dijera, la condición es que usted ocupa de que I2 sea cero. Ve que hay muchas donde dice que I2 es cero. Entonces usted Ujú. necesitaría aquí un interruptor que le abra este puerto para que I2 sea cero. Y cuando usted pone el multímetro y digamos que uno de los cálculos necesita V1, entonces lo que hay que hacer con cuidado es que V1 es la tensión exactamente del puerto de entrada, porque no es, aquí ya no sería el valor de la fuente. Ujú. Entonces sí se puede, pero cuando uno está haciendo parámetros, ¿para qué le va a poner la resistencia o algo así que complica? Porque recuerden que aquí es sencillo porque es en el simulador. Ustedes, de hecho, yo espero hacer ya ejercicios a mano, tal vez ya el viernes, uno para que vean cómo hacer análisis del circuito. De que entre más simple, mejor, para, digamos, hacer el cálculo manual. Entonces, usualmente, para hacer cálculo de parámetros, usted nada más pone fuente. Y los interruptores que yo estoy poniendo ahí, cuando uno lo hace en papel, de pone un cable para hacer un corto o lo deja abierto. A papel, Ujú. digamos. Pero sí, la idea es que uno no, los circuitos de prueba se llama así, o de medición de parámetros, usualmente nada más son fuentes de excitación y amperímetros y multímetros y voltímetros. Interruptores. Y los interruptores es porque es más simple para mí la simulación, ¿verdad? En la Ajá. práctica es poner un cable o no, digamos, puede ser, si estoy en laboratorio. Pero, ¿cómo hace para calcular eso? Es que eso es lo que voy a hacer tal vez el viernes. ¿Cómo hacerlo a mano? Ah, ok. Sí, sí. Sí, Digamos, es que lo que no ajá. entendía es que, digamos, los valores vienen de la simulación. Sí, pero ustedes Pero, en el examen no tienen el simulador. Bueno, sí lo tienen. Sí, porque eso es parte de las condiciones que ustedes tienen ahora. Si como el examen lo hacen en casa, tienen todo abierto, libro, internet, multisim, entonces es parte de, y si de alguna forma ustedes tienen un circuito, ve que ya les estoy diciendo, es parte, tienen un circuito en el examen, tienen que calcularle parámetros de red, y dicen, no, qué pereza hacer los cálculos, voy a montar el circuito que viene en la pregunta en multisim, eso sí, tengo que dominar muy bien multisim para poderlo hacer, lo monto y hago estas pruebas y hago como lo hicimos ahorita en clase, lo calculan. Eso sí, nada más en el documento donde anotan los cálculos, como esta tablita, digamos, como esta, digamos, perdón, esta con la cual trabajamos, tienen que mostrarla como evidencia que igual hay que hacer esos cálculos.
¿Me explico? Ujú. Que digamos a nivel de examen y de las condiciones que ustedes ahora tienen, y todo eso es posible. Tienen, digamos, simuladores, internet, libros, notas, todos los materiales, pueden ver los videos de clase, tienen todo abierto. De hecho, es un examen literalmente a libro abierto que se llama uno. Ujú. Entonces, esa parte se puede, pero sí necesito también que sepan calcularlos a mano. Entonces, eso lo vamos a hacer luego. Parte de las cosas que vamos a ir haciendo entre esta clase, la próxima y la siguiente, yo espero que nos duremos 3 clases más viendo redes. Vamos a hacer cálculos a mano, sin simulador. Ah, ok. Sí, eso es lo que lo que no tenía claro, pues. Perfecto, ahí vamos a llegar a esa parte. Ahora, estamos aquí. Teníamos los cálculos, los íbamos llevando aquí en el libro de la clase. Tenemos 4 ecuaciones, 4 variables. Vamos a resolver este sistema asumiendo, digamos, que podemos. Hasta en Wolfram, lo que sea, que si tienen un sistema que resuelve más de matrices, de 4, en este caso de 4 por 4, se puede. ¿Cómo había que ordenar esto? ¿Lo recuerdan? Hay que escoger un orden en las variables. Digamos, yo voy a asumir el orden a como está aquí, de hecho, puede ser. Voy a ordenar las ecuaciones V1, V2 y 1 y 2. Entonces, por ejemplo, la primera ecuación que está aquí dice, voy a agrupar todo a la izquierda. Entonces es, vamos a ver, para que no se enrede, voy a poner esta rayita aquí. Entonces es V1, V2, era 8. Entonces sería menos 8 V2, porque pasa al otro lado negativo. Ahora sigue I1. Vean que I1 no está, entonces significa que es 0 y 1. I2 vale el valor de menos B al lado derecho. Sería menos 20 al lado derecho, pero al lado izquierdo sería más 20 y 2 igual a la constante. Ven que la primera ecuación no tiene ninguna constante, entonces es igual a 0. Esta es la primera ecuación. La segunda no tiene, sería 0V1. C es 8 novenos. Del otro lado sería menos 8 novenos V2 más 0 y 1. Y aquí sería al otro lado menos D sería menos 2, sería más 2. Tampoco hay constante, entonces este sería igual a 0. Profe, ¿Sí? la B no es 2. No, es 20, no. Recuerden que la matriz siempre, vamos a ver si puedo hallar aquí, el orden de la matriz siempre es A, B, C, D. Ok. Entonces, tal vez, yo es que lo calculé al revés, tal vez allá, esos dos los Ah, puse. sí, ya me acuerdo. Ese fue el que Es- puse primero D y después B, ahí fue donde me quedó al revés. Pero la matriz siempre se llenan en este orden. Izquierda arriba, derecha arriba, luego abajo y a la derecha abajo. Siempre, siempre, en este caso. Ahora, la tercera ecuación sería 0V1. Tengo V2, que sería más V1, V2, más 0 y 1. Y tengo R1. R1 vale 2 ohms. Del otro lado, con el menos, quedaría positivo. Entonces sería más 2 y 2 y igual a 0. Y la última ecuación sería menos V1, pero si lo paso al otro lado, del positivo. Más 0V2. R12 sería 2 y 1. Más 0 y 2 igual a 12. Esto, digamos, si ya yo ordeno las ecuaciones bien y sea con calculadora o con algún software ahí que tenga uno de computadora en línea o así, que resuelva sistemas de ecuaciones, lo podemos incorporar de una vez ahí.
Entonces aquí es un sistema de 4. Ingresamos eso. 1. Vamos a ver el chat. El chat dice, profe, la segunda ecuación no es y 1 en lugar de 0 y 1. Pero a ver, segunda ecuación, a ver dónde me metí. Ah, sí, tenés toda la razón. Ahora que, y de hecho, por dicha que no lo he terminado de calcular, totalmente cierto, Simon. Ya encontró Juan Ignacio una en línea hay sistemas para todo esto. Ya aquí no solo la calculadora es la herramienta. Esas de imaginarios y todo, para que sepa. Ajá. Por Bueno, aquello. no, de hecho que esta es la idea. La ventaja de esto es de que tienen estas, digamos, herramientas en sí y que para nada son malas. De hecho, genial. ¿Qué les iba a decir aquí? Esta es verdad, Simon. Este es 1 y tiene toda la razón. Yo puse este que es V2, puse I2 y me comí 1. Entonces vamos a ponerlo. Entonces, con ese detalle, ¿cuánto sería la tensión V1? A mí me da 9,92 voltios. La tensión V2, 0,55 voltios. La corriente I1, 1,04 amperes. Y la corriente I2 debería dar negativo. Si no da negativo, está algo mal. Fijo. Porque en un circuito, si usted le conecta una resistencia así como está, ¿hacia dónde tiene que fluir la corriente? Esa corriente tiene que fluir hacia acá, de fijo. Porque aquí va a haber, si V2 más que, perdón, sobre todo es porque V2 es positivo. Eso no de fijos, también eso fue parte de lo que vi. Como V2 es positivo, entonces I2 tiene que ser negativo. Bueno, esto es 28. Esto sería 28 y bueno, aquí. Y pues teniendo esto de ya, si yo quiero la potencia, nada más, digamos, que era la potencia sería 0,28 0,28 por V2, que es 0,55, entonces tengo 154 miliwatts. Vamos, ¿cuál es la forma de chequear esto? ¿Cómo lo habíamos chequeado la otra vez? Los valores que estos 4 que tenemos aquí, que sería 0, sobre todo nos interesa el del puerto de salida, o de hecho con solo uno. En el simulador deberían de ser, debería de calzar. Si no, uno dice, ok, aquí algo lo hicimos mal. Ven que en el simulador, en el circuito que está aquí abajo, de hecho aquí, vamos a ver, 2, 12. Vamos a ver. El XM8. Anda más o menos. Recuerdan que V2 era 50.55. Yo creo que había otros decimales.
Eso significa que estos 558 milivoltios es 0.55 voltios. Y la corriente nos había dado 0.27. Y más otros decimales que lo habíamos redondeado a 0.28. Vean qué es lo que dice el M7, que es 0.98. El que no estoy viendo como del todo, ¿cuánto nos había dado este? Este era 992. Qué extraño. XM5 y el XM6. Da 10. De 10, eso hay como un buen porcentaje ahí que no. Y el I1 era 1,04. Y aquí hay un par de estos, los dos de entrada no están cerrando como debería. También. ¿Alguien ya se dio cuenta en dónde hay algo extrañísimo? No, eso no tenía sentido. Yo no sé, y no lo veo aquí en el chat, al menos. ¿Alguien sabe dónde hay un error? Ya yo lo vi, si no me equivoco. Porque no puede ser tan variado. Eso estaba saliendo un toque mal. O sea, no puede variar tanto la simulación con estos resultados. Aunque parecían estar bien los del puerto 2, pero el puerto 1 no. Y revisando aquí a simple vista, yo creo que las ecuaciones se ven de entrada, están bien planteadas, eso sí no veo ninguna duda. O sea, estas 4 ecuaciones son, creo que aquí el despeje, así a simple vista lo revisé así rápido, se ve bien, pero allá, digo, aquí algo no debe estar bien. Y lo que yo veo a simple vista, y no sé de dónde saqué, fue esto. .125 entre 1.5 no son 8 novenos. Voy a recalcular eso. No sé si alguien le había dado igual y no lo había mencionado, pero eso no lo veo bien. Ahí está. Perfecto. 10,0465. 0.5581. 0.9767 y menos 0.279. Ven el 10,044, 10,04 y el 976 casi milis, que son estos 976 milis y el 10,047. Jamás podía estar dando ese error. Era ese cálculo que no sé de dónde saqué el 8 novenos, para nada. Ok. De hecho, ven que ya hoy vimos, estamos a esta altura con conversiones. Yo creo que ya completamos qué significa hacer cálculos. Falta como el qué significa hacer cálculos a mano, pero eso es casi como ustedes a esta altura
saben hacer análisis de circuitos, lo que está haciendo el simulador por ustedes lo pueden hacer a mano. Entonces, eso nada más, si lo vamos a ver en un ejemplo, y es parte, pero no es que va a ser algo, digamos, fuera digamos, del alcance que ustedes tienen. Y aquí, este ejemplo está un poquito más complicado que el anterior porque tiene 4 ecuaciones. Pero el truco es entender una lógica para hacer el cálculo, simplificarlo. El truco va por lo que sigue. Recuerdan que esta red es recíproca. ¿Recuerdan? Es una red de puertos recíproco. De los circuitos equivalentes voy a tratar de explicar esta idea. Vamos a ver Adobe. El formulario. Así puedo abrir. Y así de hecho me interesa que veamos la idea de circuitos equivalentes. Es una red recíproca, ¿por qué razón? Primero, si yo quisiera aquí chequear si es recíproca, ¿qué tendría que hacer? Para chequear que esto sea recíproco, tendría que calcular A por D menos B por C. Tiene que ser igual a 1. Entonces esto sería 8 por 2 menos 20 por, estaría mal, esto serían 3/4. Entonces tenemos 16 menos 1, ¿ok? Es recíproco. Al ser una red recíproca, significa que esa red, lo que hay dentro de ese circuito, se puede intercambiar o analizar usando, no quedó esto, necesito eso. Se puede analizar intercambiando el circuito equivalente para una red recíproca. Y aquí viene algo que quiero que entiendan también. ¿Por qué me traje la red recíproca? Sorry. ¿Qué hice? Eso fue todo. ¿Por qué me traje? Vean que este es el modelo equivalente de la red recíproca en conexión pero esa red recíproca es de parámetro Z. ¿Por qué creen? ¿Cuál es la idea de que por qué me traje ese circuito equivalente? Y está en algo que vimos hoy, en una idea o en una frase que hice mucho hincapié. De hecho, también está la idea, ven que los circuitos parámetros T y T inverso no tienen circuito equivalente. Puede ser esa una explicación, porque no tiene. Pero la otra es que si yo conozco los parámetros T mayúscula, yo conozco los 6. Hay que verlo a ese nivel. Si conozco los T mayúscula, los puedo pasar a Z con un par de cálculos y tengo listo eso. Entonces, conocer un grupo de parámetros debe ser casi sinónimo de conozco los 6. Y ya les explico cuál es la idea de verlo en Z. En Z, recuerdan que el parámetro ese significa que este circuito que aquí tengo es equivalente al circuito, digamos, que hay ahí dentro. Voy a hacer esa conversión. También vamos a avanzar para que lo pueda terminar esta parte de hoy. Voy a hacer la conversión de T a Z. Y para que vean entonces el interés que tengo sobre eso. Para hacer la conversión, entonces ya hicimos varias conversiones. Entonces de la tabla necesito plantearme los parámetros T, que son los A, B, C, D en mayúscula. Hay que calcular el delta T, que es multiplicar a B por menos BC, que sería, perdón, AD, o sea, sí, AD menos BC, D es 1. De hecho, ven que es interesante.
en todo recíproco, este delta t tiene que ser 1, si es recíproco, que es el determinante de la matriz. Y ahora vamos a calcular los parámetros z. Entonces, z11, según la matriz de conversión, vean que este z11 es A entre C. A es 8 y C es 3/4. El parámetro z12, el parámetro z21 y el parámetro z22. Ahí los vamos a calcular. 8 entre 3/4, 8. Entonces, 32 entre 3. Luego el z21 es 1 entre c. Sería 1 entre 3/4, que es igual a 4/3. Ohms. Y el 1,2 delta t entre c, que es igual a 1 entre 3/4. Ven lo que les decía hace un rato. De nuevo uno sale y creo que quede así lo más arraigado posible. La red es recíproca. De hecho, si ustedes la vieron al inicio, eran solo resistencias. Por supuesto que debe darnos con lo que hemos hablado de que es una red recíproca. Se notó aquí cuando hicimos este cálculo en estos parámetros acá, pero también se nota aquí. Vean que los 1, 2 y los 2 unos, que son los transpuestos, son iguales. Y el 2, 2 dice que es D entre C. D vale 2 entre 3/4, 8/3. ¿Ok? Y ahí tengo la matriz. Eso significa que de aquí, digamos, de estos cálculos de acá, la matriz Z es 32/3, 4/3, 4/3, 8/3. Usando esta matriz, yo puedo calcular cuánto valen estas tres impedancias del circuito equivalente. Vean que la matriz nada más entonces me dice, esta impedancia, estos tres cuadritos, perdón, son impedancias. La que va aquí hacia abajo del parámetro, ven que es un modelo T porque se parece a una T, la configuración de impedancias. Esta que va hacia abajo serían 4/3. La primera impedancia es tomar la Z11, que es el parámetro que vale 32/3, menos 4/3. Estos serían 28/3. Y la matriz que está aquí, la otra sería 8/3, que es la primera, o sea, el 2, 2, menos 4/3. Que significa que esta de acá vale 4/3. Ahora quiero que entiendan una idea que es importante. ¿Cómo se calculaba, por ejemplo, el parámetro Z11? Usted se va a la matriz y el parámetro Z11 dice que usted tiene que agarrar, se me hizo, ya lo tengo aquí. Se hace calculando V1 entre I1 cuando el parámetro, cuando el puerto 2 está en abierto. Entonces, usted viene aquí, deja en abierto, de hecho esto es casi como manual lo que vamos a hacer. Dejo esto abierto, el puerto 2. ¿Para qué? Para que esta corriente sea 0. Y ahora, aquí en la entrada, voy a poner una fuente. Fue lo que hicimos en el simulador. Voy a poner una fuente de tensión para excitar el circuito por este lado. Esta fuente de tensión viene y se conecta aquí. Yo voy a escogerle el valor. En el simulador usamos, en todos los casos teníamos 12 voltios. Uno aquí lo que hace es un valor lo más sencillo posible, 1 voltio.
Y yo necesito ver qué es calcular I1, porque ya V1 le puse un voltio. Si ya yo calculo el I1 en ese circuito que tengo ahí, entonces ese circuito me daría, digamos, el Z11, ¿correcto? Calculo I1, y entonces como la parte de allá nada más me queda un solo circuito. Entonces, haciendo el cálculo, ¿qué dice ahí? Que un voltio tiene que ser igual a I1 por las impedancias que son 28 tercios más 4 tercios. Entonces, 28 tercios. Eso es igual a 32 entre 33. Y 1, entonces I1 es igual a 3 entre 32 amperes. Como ya tengo este parámetro, esa corriente, entonces ¿cuánto es el parámetro Z11? V1 entre I1, que es igual a 1 entre 3 entre 32, entonces sería 32 entre 3 ohms. Estamos confirmando el valor que ya sabíamos. Ahora, esto que estoy haciendo aquí, estoy haciéndole un análisis de puertos. Voy a rayar con cuidado acá para que se note. Vamos a ver si puedo hacerlo con un color que se vea. Vamos a ver así. Estoy haciéndolo de aquí hacia allá. El análisis que estoy haciendo. Y yo lo que quiero aquí que me entiendan es cómo manejar de una forma interesante esta resistencia. Si usted, digamos, viene aquí al circuito, de hecho, vamos ya, mejor lo voy a pasar a una página para que quede aparte. Voy a marcar esto. Y esta idea se usa en varios casos. Y yo en este momento es donde lo voy a tratar de explicarlo más así, a este nivel, para que logren entender por qué se usa tanto luego. El modelo es esto que está aquí, digamos, esto es la cajita que yo tengo allá, la cajita de color, digamos, la caja negra, el circuito que estaba adentro, que vimos al inicio, que tiene aquí una resistencia conectada de 2 ohms, y aquí ya está la fuente de 12 voltios. De 12 voltios CD. Aquí. Vamos a verlo aquí. Y aquí está la fuente de 12 voltios. Y aquí está la resistencia de 2 ohms. Pues este modelo equivalente es lo mismo. Entonces, lo que estoy analizando es que aquí hay una resistencia de 2 ohms conectada a una fuente que quiero analizar, que le puse 12 voltios. Entonces, yo lo que voy a hacer es un equivalente que se llama mover el puerto. Recuerden que aquí estaba el puerto 1, pero yo podría pensar que puedo trasladar este puerto 1 aquí y asumir que aquí afuera esto sea el V1 y esto sea el I1. ¿Para qué? Para ingresar esa resistencia a los parámetros que ya tengo de la caja negra que está adentro. Y uno dice, ¿qué afecta esa resistencia? Por ejemplo, cuando hubiese calculado el I1. Cuando usted hace el cálculo de Z11. De que para calcular, digamos, en el Z este era igual V1 entre I1. Pero estos dos que voy a hacer aquí son estos dos nuevos que estoy reflejando aquí. Porque los saqué afuera. Como que trasladé el puerto a un lugar distinto del circuito. Pero esta traslación, digamos, no se puede hacer así a lo loco. En este caso se puede porque la resistencia está en serie con la entrada. Entonces es en esos casos que se permite hacer estas ideas. I2 es igual a 0. ¿Qué hicimos hace un rato? Si yo quiero calcular la red, digo, no,
Va a ser lo más sencillo, voy a ponerlo con 1 voltio. Ese 1 voltio tiene que ser igual a I1 por las resistencias que ve en el trayecto para ver esa corriente. ¿Qué está viendo ahí? Los 2 ohms. Voy a ponerlo como dicen las siglas. Vean que las siglas que dice, ¿cuánto es equivalente al 28 tercios? Eso lo calculamos con el Z11 menos el Z12 más la impedancia que está abajo. Pero esa impedancia es el Z12. Estos siempre se cancelan cuando uno hace ese cálculo del Z1 de esta corriente. Entonces, uno lo que puede llamar es que esto es el Z11 nuevo, que es igual al Z11 viejo, sumándole la carga que estaba en serie, que era la resistencia de 2. Entonces esto se vuelve muy interesante, porque si se entiende esta idea que se ve ahí en el cálculo, significa que yo puedo hacer el circuito como una black, digamos, una caja negra, nueva, donde yo voy a hacer solo el análisis de la fuente que está aquí afuera, de 12 voltios, con la resistencia de 2 ohms que estaba aquí. De hecho, vamos a hacerlo así. Esto lo llamo como V1 y este I1 igual, con todas las, digamos, como si fuese una red de puertos nueva. Pero que esta caja tiene estos parámetros de red. Recuerdan que el anterior, el que teníamos aquí era 32 entre 3. Eso valía ese parámetro. Entonces, este parámetro de aquí va a ser 32 entre 3 más esa resistencia, porque esa resistencia al estar en serie se suma con la impedancia 1,1. A la hora de hacer el cálculo siempre se va a sumar. Entonces, esta es la forma equivalente. Si están aquí en la entrada, usted se la suma al 1,1 y ya la ingresó a la caja, digamos, a los parámetros de la caja negra nueva. Este seguirá siendo 4 tercios, este seguirá siendo 4 tercios y este seguirá siendo 8 tercios. Esto me daría ahora 38 tercios. La parte interesante es que si usted de ahora hace las ecuaciones de impedancia, digamos, para hacer el análisis eléctrico son V1 igual a 38 tercios y 1 más 4 tercios y 2, V2, 4 tercios y 1, más 8 tercios. Si había sido 8 tercios, ahora yo me acuerdo, creo que sí. Y 2. Ya ahí tengo dos ecuaciones, 3 variables. ¿Por qué tengo 3 variables? Porque ahora este es 2 voltios. Bueno, 12. Ya no es variable. Al hecho de que yo pude ingresar la resistencia a los parámetros, sumándolo en el 1,1, ya ahora el voltaje V1 se convierte en el valor de la fuente, porque lo saqué afuera, y ya me hace bajar de golpe, entendiendo por qué fue una variable, solo por ingresarlo. Y la parte interesante, de hecho esto lo vamos a seguir viendo el viernes, porque apenas nos va a dar tiempo para montar esto aquí, un par de minutos más. Eso se puede hacer tanto del puerto del lado izquierdo como del puerto del lado derecho, y se puede hacer tanto con cosas que estén en serie como que estén en paralelo. Pero va a ser, digamos, esa parte nos falta. Y la otra ecuación es la otra que está al final. Siempre esta ecuación, digamos, corresponde. Que V2 es igual a menos I2 por, digamos, los 2 ohms, la resistencia. Y de una forma muy sencilla, porque realmente solo entendiendo de que esta resistencia se puede, digamos, incorporar a la red de puertos, sumándolo en el 1,1, y pasa nada más a 3 ecuaciones. Esto es muy ventajoso por varias razones. Entender esta idea de que usted puede mover el puerto hacia afuera, también lo puede mover hacia adentro. O sea, ven que esto es como que usted lo puede trasladar de un punto a otro para cargas que estén en serie. Y puedo bajar con solo algo así de simple el número de ecuaciones. Con ese movimiento bajo una ecuación. Esto, digamos, a nivel manual funciona muchísimo, sobre todo cuando lo tenían que resolver a calculadora, porque los que tenían calculadora, digamos, gris,
que llegaba a 3 ecuaciones y el sistema era de 4, entonces uno dice, hey, pero este puerto lo puedo pasar aquí, solo sumando esta impedancia adentro, y ya bajé a 3 y ya me lo resuelve la calculadora. Véanlo así, digamos, lo importante que significaba. Si uno lo puede hacer, por ejemplo, en el programa que puso Ignacio, o la calculadora llega hasta 4, las dos métodos es válidos. Y digamos que no tiene una ventaja tan exagerada uno del otro. Pero bueno, aquí para resumir esta idea y continuar exactamente aquí la próxima clase. Esta carga que estaba en serie, que de hecho la podemos ver en el simulador, que está aquí en serie, usted calculando los parámetros del circuito que está aquí adentro, la puede agregar al Z11 sumándola y ya puede asumir de que esta resistencia no está y está, digamos, como que dentro del circuito de red. Eso simplifica mucho porque casi que de hecho de golpe va a bajar una ecuación. Esto mismo, lo bonito de esto es que esto se puede aplicar como digamos, como cierre de esta parte, estas equivalencias que aparecen en la red de puertos, que eso es lo que vamos a ver de hecho de entrada el viernes, se pueden hacer con resistencias que estén en serie con el puerto 1, se puede hacer con resistencias que estén en paralelo con el puerto 1, se puede hacer con resistencias que estén en paralelo con el puerto 2 o resistencias que estén aquí en serie con el puerto 2. Esto le permite mover los nodos entre esas y meterlas adentro o sacarlas, como sea. Hoy vimos como una idea numérica y de hecho vamos a completar la próxima clase con este caso. La próxima clase exactamente vamos a empezar a entender los 4 casos de incorporar resistencias, de ver esas simplificaciones.